La entrevista de hoy. Ahora me da mucho gusto saludar a José Ortega Sánchez. Él es abogado penalista del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Buen día, gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarme con su auditorio. Bueno, pues platíquenos cómo ve usted la situación de seguridad en la ciudad. Algunos, pues muchos de nosotros vemos como que hay un repunte en cuanto a la violencia, a los hechos de sangre. Sin embargo, las autoridades dicen, pues estos son hechos aislados, no pasa nada, no hay por qué preocuparse y ya estamos tomando cartas en el asunto. Realmente tenemos que preocuparnos y estar alertas porque esto se podría desbocar una vez más. Bueno, mira, yo te quiero decir que el día de ayer di a conocer los índices de violencia en los municipios de nuestro país con más de 100,000 habitantes. Sí. Lo que yo hago con este análisis es evaluar a los municipios de más de 100,000 habitantes en 6 delitos, que son homicidio doloso, secuestro, lesiones dolosas, robo con violencia, extorsión y violación. Sí. Y de los 223 municipios en el país con esa cantidad de habitantes o más, resulta que Ciudad Juárez tiene focos rojos en 2 delitos, en homicidios y en violación. En homicidios ocupó el lugar 13, siendo el número 1 el más peligroso, con la tasa más alta, y en violación también ocupó el número 13. Yo veo que en los otros delitos, secuestro tiene el lugar 135 porque nada más tuvo 2 secuestros el año pasado, en 2014. Esta evaluación es precisamente del año pasado. En lesiones está en el lugar 90, tuvo 1,767 lesiones dolosas y una tasa de 131. En robo está en el lugar 164, en extorsión en el lugar 206. Habría que ver por qué está todavía tan alto en el lugar de homicidios y en la violación. Ahora, ¿esto qué refleja? Bueno, esto refleja que todavía la política pública que están aplicando no es suficiente, que tienen focos rojos que tienen que cuidar antes que el asunto se les empiece nuevamente a complicar. Estos estudios yo los inicié precisamente por Juárez, sí, porque yo en el 2008 veía que Juárez tenía tasas de homicidio doloso muy altas, y yo iba a Juárez y hablaba con algunos juarenses y les decía, pues es que tienen una tasa arriba de 100 por cada 100,000 habitantes, y eso no me decía nada. Pero cuando los comparé con otras ciudades en el mundo, de Irak, de Afganistán, y estaban más arriba que ellos, y la presenté como la ciudad más peligrosa del mundo, bueno, fue cuando entonces sí la nota tomó una dimensión muy fuerte, y fue cuando se empezaron a preocupar. 3 años fue la ciudad más peligrosa del mundo en homicidios dolosos. Ahora ha bajado, pero estaban mejor el año pasado, en 2013. En 2014 veo que empieza a retroceder el asunto, y parecería como que empieza a haber otra vez focos rojos, y especialmente los veo en homicidio y en violación. Licenciado, dice que estamos en el lugar 13. Sí, de 223, Ajá, siendo el número 1 el más violento. sí, En homicidios dolosos
y en el delito de De violación. violación, o sea que si estuviéramos en el lugar 1, ¿qué sería? Si en el lugar 13 son focos rojos, en el lugar 1, ¿qué significa, qué se podría decir? Que estarían ardiendo, que Ardiendo. sería muy grave, que sería más grave de lo que están ahorita. Ujú. Entonces, El 1 es el más malo, sí, el 223 es el menos malo. así es. Entonces, usted cuando hace este primer análisis en el 2008, ¿usted consideró que nuestra ciudad era la más peligrosa del mundo? Sí, sí. Pero me comentaba que comparó con otros lugares donde había más muertes violentas. Entonces, ¿cómo es que Ciudad Juárez resultó la más peligrosa del mundo si había otros lugares donde existía más violencia? No. En 2008, Ajá, a ver, yo hago dos análisis. sí, Uno, las ciudades más violentas del mundo, ok, y en este resultó que en 2008 Juárez estaba en una tasa de homicidios más alta que la que tenían ciudades de Irak o de Afganistán. ok, entonces le entendí ¿Ok? mal. Sí, Entonces, por eso consideré, y así lo hice público, que Juárez era la más peligrosa del mundo y tenía una tasa de homicidios superior a 100 por cada 100,000 habitantes. En bien. 2009 y 2010 aumentó la violencia en homicidios dolosos y durante esos años fue la más peligrosa del mundo. Después empezó a bajar. Estoy hablando de que la tasa de homicidios estaba arriba de los 100 por cada 100,000 habitantes. Ahorita tienen una tasa de 28.88 por cada 100,000 habitantes. Realmente hay una diferencia, ha bajado, Sí, pero si lo comparo ya no con el mundo, la comparo con otras ciudades del país, en otro análisis que también hago a partir de 2012, en donde ya empiezo a ver, no nada más a comparar las ciudades que tienen más alta violencia en nuestro país con otras del mundo, sino nada más las comparo con las nuestras, con los municipios de nuestro país. Ahí entonces está en el lugar 13, siendo el 1 el que tiene la tasa más violenta de ese delito, y está en lugar 13. Entonces, habría que ver las razones por las cuales tiene esa tasa de homicidios dolosos y de violación tan altas que la hacen a Ciudad Juárez estar precisamente en ese lugar. Licenciado, antes de que usted dé a conocer antes de dar a conocer este tipo de información, ¿usted la comparte con los gobiernos que están en situaciones de peligro? No, porque ellos conocen la información, estos datos, ellos los proporcionan a través de sus procuradurías o fiscalías al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Y lo único que yo hago, ellos proporcionan el número de los delitos. Yo lo único que hago es hacerla por 100,000 habitantes, compararla con la población que tienen y meterlas, digamos, en una competencia con todos los municipios del país. Yo no lo comparto con los municipios o con los gobiernos de los estados, porque además no me da tiempo. Yo lo hago precisamente en los primeros meses del año, en los primeros días del año, el ranking mundial, lo hago en enero, y el ranking de municipios y entidades federativas lo hago en el mes de febrero. No me da tiempo de compararlo y de avisarles a las autoridades de que va a salir y que tengan cuidado. Lo hago público porque me parece que el compromiso de las autoridades con sus gobernados también tiene que ser público, y pública tiene que ser la discusión de comprometerse a mejorar esas condiciones precisamente con las personas a las que están gobernando.
Licenciado, cuando se da este calificativo a nuestra ciudad de la ciudad más peligrosa del mundo, hubo muchas voces, no solamente de autoridades, sino de empresarios y demás, que decían que en nada nos favorecía que nos pusieran ese calificativo y que era hasta cierto punto irresponsable que se mencionara así porque se afectaba mucho a la población. Obviamente ya estaba afectada, ¿no? Pero decían, pues estaba peor porque menos inversiones, incluso pues se daban alertas en Estados Unidos y la gente no venía y de hecho pues la economía se cayó. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, a mí me parece que el problema no es el vocero, el problema es la violencia. El problema era la tasa de homicidios tan alta que tenían. El problema es que no había una presión pública sobre la autoridad para que resolviera el asunto, y el problema ya lo tenían en todos lados, aunque no se decía que la Juárez era la más violenta del mundo, sí tenían muchísimos homicidios, muchísima violencia, la inversión, el turismo, las alertas estaban presentes, y me parece que el haber puesto a Ciudad Juárez públicamente como la más violenta hizo precisamente el despertar ese malestar tanto en las autoridades como en medios de comunicación, sociedad en general, para mejorar la situación de Ciudad Juárez. Me recuerdo que después, en el 2012, primero en el 2011 bajó al segundo lugar, y en el 2012 andaba por el lugar 17 o 19, ya de las más violentas del mundo. Me hablaron las autoridades del municipio de Juárez y querían que yo fuera a Juárez a dar la conferencia de prensa de cómo estaba. Entonces, me parece que sí funcionó. Lo mismo pasó con San Pedro Sula. Yo estuve en San Pedro Sula, estuve en Honduras, cuando estaban en el segundo lugar. Les fui a advertir que estaba creciendo la violencia. Me reuní con empresarios, me reuní con la universidad, que tiene un observatorio de violencia, me reuní con el ejército, me reuní con varios medios de comunicación y con la sociedad en general, advirtiéndoles. Bueno, no hicieron lo suficiente, y a partir de ese año empezaron a estar en el primer lugar, no han salido, están envueltos en la violencia. Lo mismo me pasó con Acapulco, me pasó con el gobernador Ángel Aguirre, que estaba muy molesto cuando señalé que Acapulco estaba en el segundo lugar más violento del mundo. Dijo que estaba yo inventando las cifras, le saqué que eran cifras de la Procuraduría y que no solamente había violencia homicida en Acapulco, sino que también la tenía en Chilpancingo y la tenía en otros municipios, y entonces ya mejor se quedó callado porque le fui sacando todos los delitos en donde estaba mal, y él no aplicó lo que ustedes hicieron en Juárez, y evidentemente ahorita la situación en Guerrero es gravísima, porque la violencia está hacia arriba. Entonces, a mí me parece que no se deben de enojar las autoridades con quien está señalando el problema y los coloca en una situación difícil, como yo lo hice en Ciudad Juárez, colocándola como la más violenta del mundo, sino que se deben de enojar con ellos mismos y se deben de enojar para aplicar la política pública, para aplicar el correctivo y mejorar la calidad de vida de sus gobernados y colocar a su ciudad en un mejor lugar para que retornen inversiones, para que retorne turismo y para que nuevamente la ciudad sea vivible. Perfectamente. Licenciado, ya por último, cuando mejoran los niveles de seguridad, ¿también lo pone, también lo anuncia? Sí, claro. Mira, yo en el ranking mundial de este año, o sea, refiriéndome a 2014, hablé de las ciudades mexicanas y colombianas
que habían mejorado y habían bajado su violencia. Yo ahorita recuerdo, porque no tengo ese ranking que presenté en enero a la mano, que yo hablaba, por ejemplo, de Torreón, que era la ciudad que más había bajado la violencia de las 50 que yo estaba evaluando. Bien. Y había bajado en un 47-48% entre 2013 y 2014. Mencioné también los avances de Medellín. Medellín tuvo la violencia más alta que ha tenido cualquier ciudad, y especialmente por esa violencia que desata Pablo Escobar Gaviria, y que después tuvo a Medellín con tasas de homicidios cercanas a los 400 por cada 100,000 habitantes. Bien. Entonces, voy mencionando eso y voy reconociendo a la autoridad el esfuerzo para bajar la violencia en esas ciudades, y eso lo hago en el propio ranking, en el propio estudio, y lo digo públicamente. Perfectamente. Licenciado, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted.